Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocina con Hilda Alejandra, y el día de hoy vamos a preparar estas deliciosas pechugas en crema de tomate. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar: una libra de pechugas sin hueso y sin piel fileteadas, 8 onzas de salsa de tomate, una taza de espinaca cortada en tiritas, un cuarto de queso parmesano rallado, media taza de crema para batir, 2 hojas de albahaca fresca o un cuarto de cucharadita de albahaca seca, 2 ajos, los cuales van a ir picaditos, pimienta, sal y una cucharada de aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es juntar la pimienta con la sal y a mezclarla. Así, con esta mezcla de sal y pimienta vamos a comenzar a salpimentar nuestras pechugas. A cada pieza de pechuga le vamos a poner la sal y pimienta por ambos lados. Y mientras te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal, te suscribas para que recibas todas las notificaciones de las nuevas recetas. Y muchas gracias a todos los que ya se han suscrito. Y ahora vamos a poner a calentar el aceite de oliva. Y te recuerdo que si tienes alguna duda me escribas en los comentarios. Y también cuéntame de qué país nos visitas. Ahora vamos a comenzar a dorar todas las pechugas por ambos lados. Esta libra de pechugas yo la corté en pedazos delgaditos y aproximadamente me salieron como 9 piezas. Y hay que esperar a que se doren muy bien por la parte de abajo. Y te das cuenta porque las orillas se empiezan a poner blancas. Entonces revisamos para ver cómo va. Si está todavía muy blanco, nos esperamos un poquito más hasta que ya esté un poquito más doradito, así de esta forma, y luego vamos a ir volteando cada una de las pechugas. Ya que estén doradas por ambos lados, las vamos a ir retirando y poniendo en un plato. Cerramos por un momento y vamos a utilizar el mismo sartén. Le ponemos un poquito más de aceite de oliva y vamos a dorar el ajo. Y hay que dorar el ajo con la precaución de que no se nos vaya a quemar. Ahora le vamos a agregar la salsa de tomate. Y revolvemos bien para que se integre el ajo con el puré de tomate. Esperamos a que guise un poco la salsa de tomate y luego le agregamos la crema batida. Y vamos a mezclar la crema con la salsa de tomate. Y mira qué bonito color empieza a tomar la salsa de tomate al mezclarse con la crema. Es como un color coral. Bueno, en sí el color no tiene nada que ver, pero me gusta cómo se ve. Ahora le vamos a agregar la espinaca que cortamos en tiritas. Y la vamos a mezclar con la salsa. Y le vamos a agregar ahora las 2 hojitas de albahaca fresca que corté en tiritas. No es necesario ponerle la albahaca fresca, se puede poner un cuartito de cucharadita de albahaca seca. De hecho, la albahaca fresca le da un sabor muy fuerte, así que le puedes poner 1 o 2 hojitas máximo, o si no, mejor utilizar la albahaca seca. Yo la uso mucho,
esta vez porque tenía albahaca fresca y decidí ponérsela. Y déjame te cuento que el aroma que tiene ahorita la crema de tomate es delicioso. Se te antoja darle una cucharada. Bueno, ahora vamos a agregar todas las pechugas de pollo a la crema. Y ya que terminemos de acomodar todas las pechugas, las vamos a tratar de cubrir con la misma crema. También te comento que si acaso no tienes pechugas, esta receta sale muy buena con muslos de pollo. Ya por último le vamos a poner el queso parmesano. Y ya nada más vamos a esperar a que se derrita un poco. Esta receta lleva alrededor de unos 10 ingredientes, pero si te organizas bien, dejas todos los ingredientes a la mano, el procedimiento es realmente muy sencillo. Y listo, ya terminamos con estas ricas pechugas en crema de tomate. Yo las acompañé de unos ejotes con mantequilla, pero también podría ser de espárragos, de alguna pasta, de un puré, de brócoli o coliflor, de algunas zanahorias. La verdad es que esta receta la puedes acompañar de muchas guarniciones diferentes. Y la puedes preparar para comida o cena o para alguna reunión que tengas en casa. Te va a hacer quedar muy bien. Y ahora te paso la lista de los ingredientes. Si te gustó este video, te pido por favor me des un like y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas recetas. Suscríbete y comparte. Gracias.